percepciones que ha tenido el Estado argentino respecto a la medicina o respecto a la salud de los habitantes, por ejemplo. Perfecto, sí. Si nosotros tomáramos fines del siglo XIX, cuando el país recibió una oleada muy grande de inmigrantes, no fueron pocos los escritores, los analistas, los sociólogos, los médicos, que culparon a los inmigrantes de muchas de las enfermedades que estaban ocurriendo en ese momento en la Argentina, sobre todo las enfermedades referidas a la tuberculosis, enfermedades como la sífilis, enfermedades venéreas, eran atribuibles a toda esa cantidad de gente que llegaba de Europa y que evidentemente fue la mano de obra de esos gobiernos de fines del siglo XIX, ¿no? Que se dedicaron fundamentalmente a la agricultura o que vivían hacinados en los conventillos en la Buenos Aires finisecular, Buenos Aires de fines del siglo XIX. Entonces el Estado se deshizo un poco de una política en materia de salud y les atribuyó a ellos, y no pocos, como dije, autores, entre ellos Eugenio Cambaceres, en una obra titulada, una novela, En la sangre, va a atribuir las enfermedades contagiosas a la pobreza, a la miseria, al alcoholismo, a esa vida paupérrima que llevaban los inmigrantes. Si nosotros vemos después, hay un salto cualitativo muy importante en los años 30, cuando la política de salud cambia. ¿Por qué? Porque los años 30, que se denuestran así en líneas generales y con razón en materia política, porque hubo un fraude electoral que empañó la política de esos años, sin embargo, en materia de salud, al crearse el Departamento Nacional de Salud y de Higiene, hizo que no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial, de los años 36 al 40, con el gobernador de Buenos Aires, Manuel Antonio Fresco, que fue un partidario y un decidido actor del fraude patriótico, como él llamó, pero que sin embargo, como médico de Morón o de Merlo, había nacido en Morón, se preocupó mucho por la salud en la provincia de Buenos Aires, pudo sacar la cantidad de inmigrantes que llegaron con una política de salud, una política que la salud fuera una política de Estado. Comienza así con las políticas implementadas, con el conservadurismo, como dijiste, sí, muy bien, a partir de los años 30, y se completa luego con una política decididamente en la cual el enfermo es un sujeto social que ya va a ser considerado así durante las épocas del peronismo, a partir del año 46 o antes aún, cuando ya el peronismo está en el poder y los hospitales, los centros de atención, los centros de salud pasan a ser importantes, sumamente importantes, porque el Estado asume, sobre todo a partir del primer plan quinquenal, 1947-1951, la salud es uno de los tópicos que más se insistía en el plan quinquenal del general Perón. Entonces, ¿desde dónde arranca todo esto? Eso que se denuestra, eso que se critica tanto de los conservadores, es lógico que se siga hablando de década infame, a lo mejor en lo político, pero tenemos que terminar, por lo menos los historiadores que analizamos este periodo del 30 al 50, tenemos que terminar con eso de que fue una época totalmente atroz en todo, ¿no? Porque en lo económico, ¿te acordás? Bueno, las juntas promotoras de granos, las juntas reguladoras de la carne, de la yerba mate, de la leche, la creación del Banco Central. Hay una intervención, y es paradójico, fíjate vos, en un gobierno de matriz liberal, como era la de los conservadores, un gobierno de matriz, sí, no hay otra, decir liberal, simplemente liberal, donde aparentemente el Estado no interviene, sin embargo ellos intervinieron creando una Dirección Nacional de Salud y a su vez en el ámbito provincial direcciones de salud bajo tomó las riendas el gobernador de Buenos Aires, que era médico, como te dije, Fresco, y que se catapultaba de alguna manera a la presidencia de la nación, pero no lo logró. Pero el gobernador tal vez más fraudulento de la provincia de Buenos Aires fue Fresco. En 1936 a 1946, Manuel Antonio Fresco,
Pero sin embargo, en materia de salud hubo un interés, e incluso se plasma, o uno puede observar ya en Chacabuco, con las medidas que se toman en Chacabuco, para el hospital de Chacabuco. Es fundamental el año 30, juntamente con este nacionalismo vigente, a pesar de que hay una tibia intervención del Estado en las cuestiones que hacen a la salud, a la vivienda, que son muy importantes y que se van a concretar, sí, con justicia social en el peronismo. La idea del gobierno conservador, tanto como del gobierno peronista, va a ser la idea de una raza fuerte, de una raza patriótica, como ellos le decían, de un ser consolidado con esa patria, de acuerdo a esas ideas que son hasta ahí buenas, porque pueden transformarse en muy perjudiciales, por cierto, porque el nacionalismo, los sismos, hay que tener un poquito de miedo a los sismos. Yo por lo menos tengo un poquito de miedo a los sismos, pero de todas maneras lo nacional, la defensa de lo nacional en los conservadores está unida también a una raza fuerte, sana y viril, y por lo tanto los ciudadanos tenían que ser sanos frente a ese aluvión de la tuberculosis, de las enfermedades venéreas, del paludismo, incluso en las provincias del norte. Claro, esas enfermedades estaban totalmente vigentes en esa época. Totalmente vigentes. Era muy común y normal al ser. El gobierno conservador de los años 30, ya sea primeramente con el general Agustín P. Justo, como en el segundo periodo, ya del 38 al 43, el doctor Ramón Castillo, antes lo había hecho el doctor Ortiz, Roberto Marcelino Ortiz, a partir de 1938, pero Ortiz muere en el 40 por una diabetes, queda casi ciego, le sucede el doctor Ramón Castillo. Se habían preocupado mucho por el tema de la tuberculosis, y la tuberculosis tiene una fuerza muy importante como enfermedad, porque no solo la miran los profesionales de la medicina, sino que a su vez está en el tango, está en el ensayo sociológico, aquel que fuma y fuma y fuma sentado, como dice Mansi, ¿no es cierto?, en uno de sus tangos, ¿no es cierto?, en el último organito. La tuberculosis está asociada tenía un impacto social y altísimo con la pobreza, con el hacinamiento, y no te olvides que las primeras villas no aparecieron con Perón, como erróneamente se cree, sino que las primeras villas aparecieron en los años 30, villas de desocupación, ¿no es cierto?, con los gobiernos conservadores, cuando debido al proceso de industrialización, mucha gente de las provincias llegan los años 30 a Buenos Aires, y entonces ahí se produce, ya no eran inmigrantes, sino eran los mismos migrantes que serían migrantes internos, una migración interna que hizo que gente sobre todo de las provincias del norte, de las provincias más pobres, ¿no es cierto?, Tucumán, Santiago del Estero, y hoy día sigue ocurriendo, supongo. Sigue ocurriendo también, realmente, es alarmante los niveles de pobreza y de enfermedades de ese tipo. Fíjate vos que la tuberculosis, que fue erradicada durante el gobierno del general Perón, ahora vuelve a aparecer. Las enfermedades venéreas como sífilis, gonorrea, entre otras, de ese tipo, o dentro de esa especificidad o caracterología, vuelven a aparecer una vez que habían sido erradicadas. O sea que acá notamos, casi diríamos, como un verdadero retroceso frente a aquellos, la labor que tuvo la salud, la preocupación que tuvieron los gobernantes desde el año 30, y que se va a continuar en los 40, y que con digamos, el gobierno de Perón va a estar muy bien manejado con ese brillante, se puede decir, el ministro de Salud que tuvo el gobierno de Perón, que fue el doctor Ramón Carrillo. Perón